Europa, que había seguido siendo un remanso de pequeñas comunidades agrícolas, se incorporó tardíamente al proceso de la civilización. Durante el milenio anterior a Cristo, hubo un gran incremento de la población en el norte de Europa, donde empezaron a cultivar grandes extensiones de tierra por primera vez. La expansión local dio lugar a emigraciones hacia regiones escasamente pobladas. En esta era fue cuando aparecieron las primeras y florecientes civilizaciones europeas, los mundos clásicos de Grecia y Roma, que establecieron tradiciones que aún se conservan en nuestros días. En la antigua Grecia es donde se hallan los orígenes de la tradición democrática que se refleja, aunque en forma diferente, en las cámaras del Parlamento. La misma palabra, democracia, significaba el poder del pueblo. Este ideal había encontrado su expresión 200 años antes en las ciudades-estado de Atenas. Y ahora ha sido adoptada no solo por muchos gobiernos, sino también por organismos internacionales como las Naciones Unidas, que reconocen la igualdad soberana de sus miembros. Por otra parte, debemos mirar a los romanos para hallar los orígenes del pensamiento legal. Casi todas las naciones de la Europa continental poseen códigos legales de estructura romana. En Grecia surgió el espíritu de la investigación científica y la búsqueda del significado y de la belleza de las cosas. Sus matemáticos, sus filósofos, como Sócrates, establecieron unos principios que aún se enseñan en los colegios. Sus escultores y arquitectos desarrollaron unos sistemas de proporción y de composición que han influido en los artistas a partir de entonces, como en el monumento a Washington. En Roma surgió la aplicación práctica de muchas de estas ideas en el arte de gobernar, en la ingeniería y en la construcción, como en el Pont du Gard de Nimes, donde se combinan la gracia y la proporción con la funcionalidad. Gran parte de nuestra arquitectura, tanto en América como en Europa, ha sido influida por el estilo clásico establecido hace 2000 años. Pero, ¿cuándo y dónde tomaron forma todas estas tradiciones? Mirando hacia el pasado, podemos evocar las imágenes que colocaron los cimientos de muchos de los aspectos de la civilización europea. En el siglo XII a.C., el mundo micénico fue invadido y derribado por nuevas oleadas de pueblos greco-parlantes del norte que se establecieron en la zona que hoy conocemos como la Grecia moderna, y desde allí en las costas de Asia Menor, abarcando con el tiempo todo el mar Egeo. Estos pueblos adoraban al dios Zeus, tal y como habían hecho los micenios, y también a muchas otras deidades, entre las que se encontraba Afrodita, diosa del amor. Tras este periodo, en el siglo VIII a.C., el hierro reemplazó al bronce para las herramientas y las armas. Además, los griegos, tras desarrollar un invento fenicio, poseían un alfabeto que flexibilizó la escritura. Utilizada anteriormente solo para cosas como los inventarios, extenderían su uso a la literatura, siendo un gran ejemplo la poesía épica de Homero. También fue la era en que se realizaron estos grandes vasos, decorados con motivos geométricos. La vida griega o helénica dependía de la ciudad-estado o polis. Grecia posee un gran número de pequeñas llanuras costeras rodeadas de montañas. Aquí una comunidad podía crecer en un aislamiento relativo de sus vecinos. Esto ayudó a formar unas unidades políticas naturales, con frecuencia muy reducidas, surgidas a partir de comunidades agrícolas, siendo Atenas la que se convertiría en la mayor de las ciudades-estados. El siglo VIII a.C. también vio el comienzo de 200 años de expansión colonial, alentada por las disputas políticas y un deseo de incrementar el comercio, así como de obtener nuevas tierras. El comercio fue facilitado por la aparición de la moneda, que había tenido lugar en Lidia a comienzos del siglo VII a.C. Los colonizadores griegos se desplazaron en círculos cada vez más amplios hasta el Mar Negro y Tracia al este, hasta Sicilia en el sur de Italia, Francia y España al oeste. Aunque no eran colonias en el sentido moderno de la palabra, sino unos asentamientos agrícolas independientes, este movimiento cambió la faz del Mediterráneo.
El mar Egeo oriental se convirtió en el punto de encuentro de nuevas fuerzas culturales procedentes de Siria, Mesopotamia e incluso de la India. En los siglos V y IV a.C. tuvo lugar un florecimiento cultural sin parangón, especialmente en Atenas, en cuya pequeña comunidad surgieron dramaturgos como Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Se cree que Eurípides escribió unas 92 obras de teatro, muchas de las cuales aún pueden leerse y representarse en nuestros días. También fue la era de historiadores como Tucídides y Herodoto, de Demóstenes y de Pericles, los oradores políticos, y de gigantes de la filosofía como Platón y Aristóteles. Se reconstruyeron los templos y en el año 444 a.C. se iniciaron las obras del Partenón. Se completó con 50 impresionantes columnas que sustentaban un friso continuo de 160 metros de largo, de los cuales 102 aún pueden ser admirados por los visitantes del siglo XX. La Acrópolis, en el centro de Atenas, estaba adornada por edificios bellísimos. Además, en esta era dio comienzo la filosofía científica. Los babilonios habían dado fe de los eclipses, pero los griegos se preguntaban por qué sucedían. Los egipcios habían utilizado la geometría, pero los griegos desarrollaron el teorema de Pitágoras. En vez de aceptar las cosas por su valor aparente, los pensadores griegos se dedicaron a explorar la lógica que encerraban. La sofisticación de la cultura griega también queda reflejada en su famosa cerámica de figuras negras y rojas, que encontró un mercado inmediato en toda la zona comercial griega y ha sido hallada en lugares tan lejanos como la India, Rusia central y el suroeste de Alemania. No obstante, estos hallazgos no eran producto de una sociedad exenta de problemas. La amenaza que presentaba el conflicto entre ricos y pobres y la revuelta de los esclavos aumentó con la introducción de la agricultura comercial y las grandes propiedades. Los pequeños agricultores quedaron arruinados y los campesinos sin tierra huyeron a las ciudades, engrosando las filas de los pobres urbanos. En Esparta, el temor a una rebelión de los esclavos oprimidos tuvo un gran peso, convirtiendo a la ciudad virtualmente en un campamento militar. Esparta fomentaba las virtudes de una vida rigurosa, de austeridad y disciplina, a expensas del arte y de la cultura. En Atenas se decidió aceptar la asociación con el pueblo, convirtiéndose así en una democracia, en la primera democracia de la historia. Se trataba de una democracia limitada, ya que por debajo de los ciudadanos que gozaban de derechos políticos había otros, mujeres, extranjeros y esclavos, los cuales, junto con los niños, representaban 2/3 de la población. Todo el poder estaba en manos de la Asamblea, y cualquier ciudadano podía asistir, hablar y votar en ella. Un consejo ejecutivo de 500 personas, distribuidas en comités de 50 durante la 10ª parte del año, elegida por sorteo o al azar, siendo la presidencia rotativa. Solo se elegían los jefes militares, y solo por un año cada vez. Virtualmente todos los demás magistrados o ministros eran elegidos por sorteo. Al final del año debían someterse a la aprobación de los tribunales del pueblo. Pericles, el famoso político ateniense, lo describió de esta forma: nuestra constitución se denomina democracia porque el poder se encuentra en manos de la mayoría y no de una minoría. Pero nuestras leyes garantizan un trato igual para todos en las disputas privadas. Sin embargo, la democracia ateniense era un edificio muy frágil, con las fuerzas reaccionarias siempre acechando, dispuestas a reconquistar sus privilegios.